Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias por la exposición a la funcionaria. Le quiero transmitir 4 preguntas. La primera, ¿en qué medida el impuesto sobre el capital de las cooperativas y el impuesto monotributo son pilares de la recaudación? Hasta donde yo sé, son marginales. Los aportes son más los daños que generan que los aportes monetarios importantes como pilares de la recaudación. La segunda pregunta, en todos los impuestos en los cuales el Poder Ejecutivo está solicitando la prórroga, ¿cuál es el efecto económico que esos impuestos producen? La tercera pregunta, en todos los impuestos que el Poder Ejecutivo está solicitando la prórroga, ¿cuál es la incidencia tributaria de esos impuestos? Es decir, ¿quiénes efectivamente los pagan a esos impuestos? Y en tercer lugar, para todos los impuestos, en cuarto lugar, para todos los impuestos que el Ejecutivo está solicitando prórroga, ¿cuál es el nivel de cumplimiento efectivo y de evasión de cada uno de esos impuestos? Muchas gracias. Y no me contestaron ninguna, por eso le quiero hacer... Usted no le satisface ninguna respuesta, pero le contestaron las 4. Usted, una por una. Señor presidente, usted es economista y sabe muy bien que el efecto económico es una cosa, que la incidencia es otra y que el nivel de evasión es otra. Son 3 preguntas distintas. Y sabe muy bien que las 3 preguntas se contestan con 3 números. Y yo no he escuchado un solo número. O sea, es raro que ustedes vengan a solicitar la extensión de impuestos que son tan importantes para la Argentina y no tienen la menor idea, no solamente de cuánto es el efecto económico de cada uno de los impuestos, no saben cuál es la incidencia, o sea, no saben qué deciles pagan, qué porcentaje de cada uno de los impuestos que piden que se prorroguen, y tampoco saben los niveles de evasión de cada uno de los impuestos. En estas condiciones nos van a pedir que tomemos una decisión de una prórroga tan importante. No ameritaría que cuando tengan la información volvamos a hacer otra reunión para poder decidir con los datos sobre la mesa. Muchas gracias, señor presidente. En muchas ocasiones en las cuales hemos discutido proyectos de ley que tenían un impacto sobre la vida de los argentinos bastante menos relevante en magnitud que este, nos hemos tomado el tiempo de escuchar a los especialistas sobre cada uno de los temas sobre los cuales queríamos tratar. Yo quise hacer un atajo cuando vino la funcionaria del Poder Ejecutivo a defender el proyecto, ver si podíamos dar ese debate acá, ver si el Ejecutivo había hecho efectivamente un análisis de cuál era el efecto económico de cada uno de los impuestos que quiere prorrogar, de cuál era la incidencia tributaria, esto es, quienes pagan efectivamente los impuestos más allá del contribuyente de iure, y cuál era el cumplimiento que tenían cada uno de esos impuestos. 3 cuestiones fundamentales a la hora de poder analizar la conveniencia de prorrogar o la necesidad de modificar alguna serie de estos impuestos de los cuales estamos hablando. La principal funcionaria que vino por parte del Poder Ejecutivo ni siquiera entendía el concepto de efecto económico, lo mezcló con el concepto de incidencia tributaria, no respondió a las preguntas que le hicimos en ninguna de las dimensiones y no pudo dar números, no pudo responder con un número concreto. Con lo cual yo quiero pedirle por favor al Poder Ejecutivo, en particular, y al miembro informante del proyecto, que no dictaminen ahora, que esperen para hacer el dictamen y que tengamos alguna reunión en la cual podamos estudiar en serio, en profundidad, el impacto económico de los impuestos que estamos tratando de prorrogar. En particular, acuerdo y hago mía las palabras de Ricardo López Murphy recién, y también las de Luciano Laspina, y por eso consideramos, y más anteriormente las de Hugo Romero, sería razonable separar de la discusión de las prórrogas estas la discusión de bienes personales, que es una discusión profunda, en la cual algunos inclusive tenemos proyectos presentados respecto de la eliminación para que ese impuesto vaya directamente 100% a las provincias, que recuperen esa base tributaria. Tenemos también varios proyectos diputados de la oposición, pero también del oficialismo respecto del monotributo. Y vamos a cometer un error si prorrogamos un impuesto que todos sabemos que está mal.
que está mal diseñado, que tiene un montón de problemas, que originariamente fue una buena idea, pero que en el medio se distorsionó completamente. ¿Por qué insistimos, todavía falta un montón de tiempo, vence a fin de año, por qué no habilitamos la discusión con los proyectos que ya están presentados del propio oficialismo? Hace un par de días me encontré con algunos miembros de organizaciones sociales, algunos que incluso son funcionarios del propio kirchnerismo, que me plantearon que ellos tenían un proyecto que inclusive tenía similitud en algunos aspectos de algunos proyectos nuestros del monotributo, que querían discutirlo en el Congreso. ¿Por qué no damos la discusión aparte? No forcemos la prórroga de un impuesto que todos sabemos que está mal, que además tampoco tiene impacto desde el punto de vista de la recaudación, porque recauda el 0,13% del total de la recaudación, o sea, no hay ninguna urgencia desde el punto de vista de recaudación para saldar ese debate ahora. Y insisto, no es solamente un proyecto, a diferencia de bienes personales donde seguro tenemos una diferencia grande, y la mayoría de los proyectos de reforma son de la oposición, en el caso del monotributo ustedes también tienen proyectos para reformarlo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si todos tenemos proyectos para reformarlo, que ahora venga el Ejecutivo y diga, no, ya está, no discutamos nada, prorroguemos esto por 5 años más o 10 años más. No lo prorroguemos nada. Separemos, por favor, el monotributo de la discusión final, porque nos fuerza a nosotros sino a tener que votar en contra. Y finalmente, respecto del impuesto sobre el capital de las cooperativas. Es que, imaginemos, yo lo propongo por el absurdo, imaginemos que a alguien se le ocurra proponer un impuesto a las vacunas del COVID. Por supuesto sería un disparate, todo el mundo entiende que eso es lo que queremos, que la gente esté vacunada, no podríamos ponerle un impuesto a las vacunas porque su resultado sería que habría menos gente vacunada. Con la misma lógica, ¿cómo vamos a ponerle un impuesto al capital de las cooperativas? So pretexto de que el destino de ese impuesto es favorecer actividades de las cooperativas. Pero no nos damos cuenta que está mal. Si queremos darle una asignación específica para las cooperativas, démoselo dentro de recaudación de otros impuestos. Pero tratar de fomentar una actividad poniéndole impuestos para después darle una asignación específica a esos impuestos en favor de la actividad, es exactamente lo mismo que prender el aire acondicionado y la calefacción en una habitación para tratar de regular la temperatura. Si nosotros lo que queremos es fomentar la actividad de las cooperativas, que parece una razón loable y razonable, y creo que vamos a estar todos de acuerdo en fomentar las cooperativas, eliminemos el impuesto de las cooperativas, tenemos la oportunidad histórica ahora. ¿No mueve la aguja de la recaudación, señores? Hice la pregunta específica esa para funcionaria, no logré la respuesta, pero no importa, se los digo yo. No mueve la aguja de la recaudación, no hay ningún argumento desde el punto de vista recaudatorio. Y genera un perjuicio notable, es un impuesto al capital, es un error conceptual. Es un impuesto al desarrollo y encima al desarrollo de una actividad que todos estamos de acuerdo en promover. No seamos esquizofrénicos en la legislación. No me miren con esa cara. Es exactamente la palabra adecuada. Estoy cansado de la corrección política. Voy a usar la palabra a propósito. Estamos pretendiendo calentar la habitación con una calefacción y al mismo tiempo prendemos el aire acondicionado. Eso está mal. Conceptualmente razonémoslo, reflexionemos. Estamos a tiempo, saquemos el impuesto de este listado. Si hay una asignación específica, busquémosla por otro lado. Y yo estoy dispuesto a acompañarla a la asignación específica por otro lado, tal vez del impuesto a las ganancias en ese sentido. Pero eliminemos, por favor, el impuesto al capital de las cooperativas, es un error. Muchas gracias.